De la pandemia, los números de infectados que hoy los reportados han estado en 775, si no estoy mal, el número de fallecidos también a la baja. Hoy lo ha manifestado, lo ha reiterado también el presidente Martín Vizcarra, y vamos a comenzar con este tema con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, a quien no habíamos tenido en esta condición, en su responsabilidad del nuevo cargo. Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Enrique, y gracias por la oportunidad de informar. Y un saludo fraterno a toda la audiencia de TV Perú. Usted, por supuesto, ha tenido distintas responsabilidades, ¿no? En los últimos meses usted ha sido conocido además como jefe de defensa civil, ¿no? Durante largo tiempo, así que ha estado empapado en la materia y ahora, por supuesto, parado en medio de la cancha. ¿Cómo observa la evolución de la pandemia en nuestro país? Mire, nosotros lo que podemos apreciar actualmente, el escenario que se ha presentado es de una reducción del número de infectados y el número de fallecidos. Pero esto yo quiero ser enfático en decir que no es producto del azar, sino es producto de todas las acciones que se vienen llevando a cabo a través del gobierno nacional. O sea, todas las medidas restrictivas, todas las acciones que se están llevando a cabo. Entonces, pero sin embargo, no podemos evidenciar, como lo ha manifestado el señor presidente, un triunfalismo equivocado, sino por el contrario, creo que este es el momento de llevar a cabo todas las acciones y no bajar la guardia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en otros países como Europa, que se están presentando en España, en Alemania, de que cierto rebrote por la flexibilidad de las acciones que se vienen llevando a cabo. Entonces, yo en este escenario que puedo visualizar, en los últimos 30 días, llamemos así, es que nosotros estamos yendo a un índice de reducción, o sea, se está flexibilizando la curva de fallecidos. Podemos apreciar, si me permites, en este cuadro, con fecha 7 de agosto, estamos en un promedio de 220 fallecidos y actualmente hemos llegado a 113. Présteme, por favor, para mostrarlo a la cámara, a ver si me ayudan acá. Siga comentándolo, por favor. Eso indica de que ya la tendencia a la disminución de fallecidos infectados se está dando. Y eso yo quiero nuevamente ser enfático de que cuando se cuestionaba o se criticaba de que había un alto número de infectados y fallecidos, era porque se decía de que el gobierno no tomaba las acciones correctas. Ahora que lo estamos haciendo nosotros, ¿no?, en estos últimos 30 días con esas medidas restrictivas que quiero enunciarlas, ¿no? Primeramente es la inamovilización social los días domingos. Y uno dirá, para usted sirve, porque muchos todavía son escépticos. Pero por supuesto que sirve, porque ahí hay dos ejes, ¿no? El primero, que es de que en un análisis técnico y científico, ¿no?, se pudo determinar que las reuniones familiares iniciaron como una explosión y una migración prácticamente del virus como consecuencia de que en un tiempo determinado no se habían juntado la familia y equivocadamente pensaban que la zona de confort era la zona de casa. Fue el último gran factor, digamos, de contagios. Y otro, nosotros que recorremos todo el Perú a través de todos los ministros, como lo hace el señor presidente, y lo que hacemos todos y cada uno de nosotros involucrados en la lucha contra la pandemia, podemos apreciar de que las ferias, los comercios, ¿no?, hacen de que también existe una migración muy latente del virus. Entonces, estos resultados que acabo de mostrar, vuelvo a repetir, no son producto del azar, sino es producto de las acciones que se vienen llevando a cabo. Ahora, y no solamente con eso, sino también el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, porque todo viene acompañado, no solamente es estas medidas restrictivas, sino fortalecimiento de la fiscalización en aquellos lugares donde hay concentración de personas, el incumplimiento de normas. Todo eso coadyuva y obviamente nuestra población ha entendido el mensaje del señor presidente en el sentido que su participación es sumamente importante. Con esta observación, para cerrar el tema de los domingos, porque sigue siendo pues un tema de controversia, ¿se ha podido en la práctica evidenciar? Porque la crítica, una de las críticas eran no solamente que mantienes confinada a la población, sino que garantiza, y esto lo ha dicho el alcalde de Lima, lo han dicho otros personajes, ¿qué garantiza entonces que los demás días no se va a sobrecargar? Sábado, o sea, que esas visitas no se realicen el sábado, no se realicen durante semana y de alguna manera incluso, como señalo, se sobrecarguen negocios y demás. ¿Se ha hecho algún seguimiento de si esto no ha pasado?
A ver. Pero por supuesto, lo que sucedió fue la primera semana. Ya. La primera semana cuando se dijo con 3 días de anticipación que el día domingo iba a ser de una inmovilización. Ahí la gente generalizada, salió. pero por supuesto, ¿no? Abarrotaron los centros comerciales. La segunda semana, la tercera, la cuarta, y que hemos podido apreciar, no se ha sucedido ese fenómeno. Ahora, cuando dicen, no, porque lo pueden hacer de lunes a sábado, eso no es tan cierto, porque de acuerdo a los estudios, de lunes a sábado la gente Está en su mayoría trabajando. está trabajando. Entonces, para nosotros ha sido fundamental, porque cada acción que se lleva a cabo desde el Gobierno Nacional es con un estudio técnico que realiza la autoridad médica y en concordancia con las acciones que se vienen llevando, y eso se está evidenciando en los resultados que acabo de A mostrar. ver, qué interesante que nos pueda traer números en ese sentido. Su sector tiene a cargo, digamos, movilizaciones importantes como Te Cuido Perú, Taita, Así es. ¿no? Que también se suponía, la apuesta era poder controlar el tema, que ahí hubo pues un giro en la estrategia, ¿no? De alguna Así manera, es. en lugar de dejar que la gente llegue mal, ¿no? A los centros de salud, era prevenir, ir de frente y bueno, tomar esas prevenciones. ¿Qué resultado ha tenido esto? Mire, A ver. el plan Taita ha sido clave para reducir la curva de infectados y fallecidos. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido clave? Porque en la estrategia hay que fortalecer la atención primaria. ¿Qué significa ello? Yo, en el accionar que he podido apreciar del plan Taita, es fortalecerlo primeramente, pero segundo, acercarnos a la ciudadanía. No esperar que la ciudadanía se acerque a los centros médicos, por el contrario, el plan Taita tiene esa virtud, que las Fuerzas Armadas, conjuntamente con el Ministerio de Salud, con el Salud y los aliados estratégicos de la salud, que ahí interviene, y de suma importancia nuestra empresa privada, nos permite llegar hacia cada uno de los ciudadanos para fortalecer la atención primaria. Uno dice, ¿qué fortalecer la atención primaria? Lo que acabas de expresar, Enrique, de que no existe la necesidad, porque yo en el primer nivel de atención controlo, proporciono medicinas, hago el seguimiento correspondiente para que nuestra población en el primer nivel no migre al segundo nivel y que incremente las camas hospitalarias o las camas UCI. Entonces es importantísimo fortalecer la atención primaria. Nosotros empezamos a hacer este aspecto así de suma importancia cuando se tomó el control de Arequipa. Y posteriormente se ha ido irradiando. Tanto es así que el plan Taita tiene 183 intervenciones. Ha atendido a más de 140.000 personas. Y pensamos llegar a fin de año a 500.000 personas en las cuales nosotros estamos atendiendo. Y esto abarca hasta el día de hoy 14 regiones. Porque nosotros empezamos en la ciudad de Lima, pero hemos migrado al interior en cada una de las regiones y departamentos. Actualmente, como dije, tenemos 14. Este fin de semana que empieza el día de mañana, jueves, viernes y sábado, porque ya no empleamos el día domingo por la movilidad o la inmovilización que hay, entonces vamos a hacerlo en 3 regiones más. Vamos a hacerlo en Amazonas, vamos a hacerlo en Ancash y vamos a hacerlo en Madre de Dios. Entonces serían 17. Para la próxima semana pensamos abarcar las 24 regiones de nuestro país. Con eso nosotros estamos fortaleciendo, pero este no es un trabajo solamente de Fuerzas Armadas, es un trabajo de todos los sectores. Todos los ministros articulan la ejecución del plan Taita con el sector o con el sistema de salud integrado por el Ministerio de Salud, pero los ministros en el transcurso de la semana como articuladores y coordinadores de cada región llevan a cargo ese tipo de trabajo. Además, Taita, en medio de nuestras obvias limitaciones y demás, ha sido como de los esfuerzos que más se inclinan por el tema de la trazabilidad, ¿no? Exactamente. Es decir, tú vas bloqueando ahí a los que puedan ser los familiares que puedan estar infectados, las personas Así que han es. tenido el contacto con las personas, en este caso, infectadas, contagiadas también. Sí, gracias por esa pregunta. En el sentido siguiente, nosotros no actuamos o ejecutamos el plan Taita porque queremos hacerlo en uno u otro sector. El que nos da la información sobre la zona caliente que existe tanto en la capital como en el interior de nuestro país es el Ministerio de Salud. Por ejemplo, nos dice, en Madre de Dios hay este rebrote, en Ancash hay esta zona, en Amazonas hay esta zona. En Lima, por ejemplo, nos indicó que habían 4 distritos en que nosotros teníamos que fortalecer la fiscalización y controlar con mayor detenimiento a los distritos de Puente Piedra, Comas, Caraballo y Los Olivos. Y nos ha dado resultados. Tanto es así de que todo se mide con números. Y lo han podido ver en las noticias, nosotros ingresando por intermedio de los gobiernos locales,
nuestra policía y fortaleciendo esa acción disuasiva por parte de Claro, las porque Fuerzas uno Armadas. dice en una ciudad como Lima, no tan gigantesca, caótica, monstruosa, donde además, digamos, está totalmente interconectada, el tema de los cercos epidemiológicos pues tampoco es tan sencillo, porque la gente entra y Claro, sale. exactamente. Entonces ahí probablemente este tema de ser quirúrgico va por el lado que usted dice, o sea, con respecto a zonas Exactamente. puntuales. Pues, ¿no? No habíamos descartado hacer el cerco Ya. epidemiológico, pero es muy complicado por lo que acabas de expresar. Más resultados nos ha dado en virtud de la información que nos da el Ministerio de Salud, porque este es un trabajo articulado y coordinado que nosotros llevamos a cabo con ellos y ellos nos indican, este sector está caliente, este sector es donde más tienen que ir y ahí es donde nosotros intervenimos con mayor frecuencia. La ministra de Salud confirmó que efectivamente la hidroxicloroquina se retiraba como parte del tratamiento, pero no la ivermectina. Se lo pregunto porque precisamente el Taita llega con todo el kit. Así es. Efectivamente no se ha visto, digamos, un beneficio por el lado de la hidroxicloroquina y de repente, porque lo que la ministra ha dicho es, la ivermectina hasta ahora no se demuestra que te vaya a hacer ningún daño y que al parecer ayuda en determinadas En los kits circunstancias. formulados por el Ministerio de Salud y por Salud, porque son dos vertientes que nos vienen ayudando en la ejecución del plan Taita y fortaleciendo la atención primaria, ese kit contiene 3 elementos, ¿no? Uno es la citromicina, otro es el panadol para evitar el incremento en temperatura en un determinado accionar que se puede decir con presencia del virus, y el otro es la ivermectina. 3 aspectos que están, nosotros le llamamos la bolsita salvadora, ¿no? Que es entregada por los profesionales de salud y esa bolsita lleva un tratamiento. O sea, nosotros, si bien es cierto, entregamos como parte de esta ejecución del plan Taita, los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, pero viene respaldado por los profesionales de la salud. Y lo que ha manifestado la ministra de Salud es totalmente correcto y cierto, porque hasta el momento no hemos tenido indicaciones o manifestaciones que la ivermectina haya ocasionado algún tipo de afectación. Y usted ha encontrado, digamos, ya en casos puntuales que sí ha ayudado, digamos, Sí, porque a bajar los síntomas. Claro, en las básicamente. diversas actividades ya la población ha internalizado ello en virtud a las acciones que se ha tomado con ese medicamento. Tanto es así que cuando hemos estado la semana pasada en un distrito de Río Negro, en la zona de Junín, ¿no? Oxapampa, también hemos estado en ambas zonas, hemos podido ver la necesidad y el requerimiento de nuestra población. Decía, por favor, que en la bolsita o en los medicamentos esté la ivermectina, porque eso ayudó a mi familia y a todos los conocidos Bien. infectados por La virus. conducta del virus es muy irregular, ¿no? En fin, como se ha dicho muchas veces, el Perú tiene varias pandemias, ¿no? Y esto se va desarrollando. Usted acaba de tocar el caso de Arequipa, que sigue siendo con mucha distancia, pero igual, ¿no? Son más de 35.000 infectados de Lima, me refiero frente a Lima, que son más de 300.000. Y usted ha recordado también que en Arequipa se intervino pues, el sistema de salud, ¿no? Se unificó, el Ejecutivo tomó el control. Hay voces que señalan que se debería hacer lo mismo en otras regiones. Usted no me va a decir en dónde o si se va a hacer o no, pero ¿cuáles son las regiones que ahora son las más críticas, donde usted ve la situación con más observación, más allá, con más cuidado, más allá de todo Lima? está materializado en la declaratoria del estado de emergencia que se ha llevado a cabo por los 60 días más, en el cual se ha permanecido todavía la inmovilización los días domingos, pero ya se ha hecho una cuarentena focalizada en distritos y provincias de varias regiones. Sin embargo, hay cuatro regiones y o departamentos que la inmovilización es total. Y hablamos de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. ¿Por qué? Porque las incidencias y las estadísticas nos indican de que ahí hay un incremento de la migración del virus. Entonces, se tiene que tomar acciones de repente un poco más firmes para poder llevar a cabo las acciones. Entonces, en esas 4 regiones se han hecho los estudios. O sea, es paso a paso, de acuerdo a los escenarios que se puedan presentar. Por el momento, de acuerdo a las informaciones del Ministerio de Salud, no se va a elevar la escalada a nivel de tomar el control. Sin embargo, sí se ha llevado a cabo estudios dependiendo cómo es el accionar en los 3 niveles de gobierno. Porque esto no es hacer al azar, sino por el contrario, es en coordinación y articulación con el sistema de salud y verificar que se vienen llevando a cabo todos los protocolos sanitarios en los niveles correspondientes. Vamos a ir, ministro, a una pausa, pero le dejo con una pregunta. Más allá del 30 de septiembre, ¿seguiremos con la inmovilización los domingos? Me la responde después de esta pausa. Regresamos.
Ministro Jorge Chávez Cresta, usted, estábamos conversando fuera de cámaras, usted se va a aburrir cuando no tenga una hecatombe al frente, porque usted venía de Defensa Civil, el niño, las emergencias, últimamente me comentaba que estuvieron ocupándose del tema del aeropuerto, ¿no? Desde marzo, y de frente se ha pasado este caballo, así que seguramente se va a aburrir, como decía, cuando no tenga una situación tan complicada al frente. Manejo de crisis, como decíamos, ¿no? Sí, yo creo que en virtud del año 2017, al que habla le ha tocado la responsabilidad de administrar crisis como Niño Costero, como las emergencias que se han presentado, y en los últimos 2 años hemos tenido todas las emergencias excepto tsunami. Pero eso ha servido prácticamente para, en virtud de la experiencia y las capacidades que uno pueda tener con el grupo humano en el cual desarrolla los trabajos, puede llevar a cabo las acciones que emanan desde el gobierno nacional y volcar toda la experiencia al servicio de nuestra nación. Creo que, como le manifestaba detrás de cámaras, es como subirse a un caballo que está galopando y no hay tiempo para dudar, sino para tomar todas las acciones y proteger a nuestra nación en un momento muy difícil que se viene llevando a cabo como consecuencia de la pandemia. Así es lo que demanda la situación. Le preguntaba antes de la pausa, ¿cómo observa usted el tema de los domingos? Comenzó precisamente contándonos cómo, según su criterio y su evaluación, el tema de los domingos ha sido muy importante para ver los resultados que vemos ahora. Eso se supone que va hasta el 30 de septiembre. ¿Cómo lo observa más allá? Mire, dependiendo cómo vaya la tendencia y la evaluación, hemos visto que teníamos 228 fallecidos, ¿no es cierto?, en la curva más alta, y eso era prácticamente una tendencia. Así es. Ahora ya estamos sobre los 100 y acercándonos a menos de 100. Si eso sigue evolucionando a esa tendencia, se harán las evaluaciones correspondientes, pero de manera focalizada. No podemos generalizar todo nuestro territorio en el sentido de decir, ya levantamos todo, se tendrá que tomar algún tipo de acciones, pero en virtud de la evaluación científica y técnica que lleva a cabo el Ministerio de Salud con los aliados estratégicos de la salud. Entonces, todos ellos hacen un concepto, un estudio y derivan en recomendaciones ante el Consejo de Ministros al señor Presidente de la República y ahí se toman las decisiones correspondientes materializadas en acciones. Por ejemplo, lo de Plan Taita, el fortalecimiento de la atención primaria va a continuar hasta fin de año. Entonces, por el hecho de que disminuya la incidencia tanto de contagiados como de fallecidos, no podemos en estos momentos bajar la guardia. Yo entiendo y les pido mucha comprensión, pero a la vez le pido confianza a nuestra población de que estamos llevando las acciones para protegerlos y para bajar esta incidencia, y esperemos con la llegada de la vacuna que nos permite tener esperanza y tener un horizonte cercano de que esto finalice, poder llevar a cabo este tipo de acciones. Y se está esperando que la vacuna llegue lo antes posible, pero también es cierto que hoy la OMS ha dicho que probablemente no tenga disponibilidad masiva hasta el 2022. Es decir, tenemos que estar preparados también para ese escenario, que me imagino es lo que ustedes tienen también en la perspectiva, ¿no? En ese aspecto, en las posibilidades. En ese aspecto no se ha venido trabajando ahora, sino por nuestra Cancillería hace un mes, pero el día de hoy, tal como lo manifestó el señor Presidente de la República, se ha materializado en un decreto de urgencia, dándole todas las atribuciones y todas las excepciones y todas las acciones para que el Ministerio de Salud pueda llevar a cabo 3 acciones en el marco de la adquisición de la vacuna. Primero, la adquisición. En el marco de la adquisición uno tiene, como decimos nosotros, tiene que hacer su cola, todo lo demás, pero tiene que tomar acciones para estar en el momento en que se produzca la vacuna y que llegue lo más pronto posible. Primera acción. Segunda, la llegada. Tiene que haber una cadena de frío, ¿no? El almacenaje, el transporte, la distribución. Y lo tercero... Estamos hablando, perdón, de millones exactamente, de dosis, ¿no? Estamos hablando, y de no solamente una dosis, de 2 dosis. Inicialmente se estaba pensando en 20 millones, serían para 40 millones. 40 millones de vacunas no es poca cosa. Entonces, se tiene que hacer un planeamiento estratégico en esas 3 fases. Vuelvo a repetir, la adquisición, la cadena de frío, o sea, el almacenamiento, custodia, la distribución y después la aplicación. Entonces, todo eso el día de hoy se le ha dado las atribuciones mediante un decreto de urgencia para que se pueda trabajar en concordancia también en alianza con la empresa privada y llevar a cabo todo este tipo de acciones para beneficio de nuestra población. Hoy me decía, han tenido Consejo de Ministros, estuvo presente el Ministro del Interior. Los trascendidos son muy insistentes con respecto a la renuncia del ministro Montoya. Ahí, en ese caso, usted también va a tener que
seguir cambiando de caballo, porque claro, usted coordina mucho con el sector interior. Sí, nosotros en estos momentos, respondiendo a su pregunta, de verdad desconozco ese tipo de información y creo muy respetuosamente que eso le corresponde al señor presidente de la República y al señor Premier hacer los cambios en el gabinete que consideran convenientes. En el otro aspecto, pero por supuesto, yo soy una de las personas que manifiesta que no existe otro modo de trabajar articuladamente que no sea con nuestra policía y con los gobiernos locales. Es la labor de fiscalización, es la labor de reducir la incidencia delictiva que hay, pero en el marco de nuestras competencias. Correcto, siempre hacemos un trabajo articulado, siempre hacemos un trabajo coordinado, interviene fiscalización apoyada por la policía en la intervención, en el contacto directo y las Fuerzas Armadas en un aspecto de apoyo con carácter disuasivo. Entonces, pero por supuesto, nosotros seguiremos trabajando con nuestra policía, a que nosotros siempre le tenemos la mejor de las consideraciones y creo que ambos ministerios y ambos sectores deben de trabajar con un fin común, de proteger y ayudar a nuestra población. No quiero despedirme sin apelar a su experiencia precisamente en defensa civil. Más adelante vamos a tener una conversación al respecto con otro invitado, pero sobre el caso de este obrero fallecido, ¿no? Hoy, que se ha encontrado pues en los escombros, precisamente porque esto es consecuencia del tema, en este caso, de la informalidad en la construcción. ¿Cómo avanzar con un monstruo de la informalidad tan gigantesco como ese? Y por eso precisamente apelo a la experiencia tan vasta que usted tuvo en INDECI. Mire, hace 10 a 15 años la Defensa Civil tenía la responsabilidad de otorgar licencias y otorgar permisos en el marco de la construcción, en el marco de funcionamiento, asegurando que cada infraestructura que se lleve a cabo cuente con las medidas correspondientes. Eso, en el marco de la descentralización, fue otorgado a los distritos en sus oficinas de defensa civil. Correcto, son ellos los que proporcionan las autorizaciones y las licencias correspondientes. Lo que yo me permitiría responder es que tenemos que fortalecer y ser más firmes en ese aspecto. No es la primera vez que sucede, ¿no? Porque no podemos seguir otorgando licencias de construcción cuando hay evidencias que no se están cumpliendo las medidas de seguridad en el ámbito de la defensa civil. Entonces, nuestra recomendación sería proponer de que se haga una nueva reestructuración, de que la defensa civil sea rector en los 3 niveles de gobierno correspondientes, hablo del distrital, el provincial y el regional, para tomar medidas más firmes y que no se produzcan accidentes como los que se vienen produciendo como consecuencia de las actividades recreativas, llamemos así, o en la construcción de edificaciones que carecen desde todo punto de vista de medidas de seguridad. Una tragedia. Ministro Jorge Chávez Cresta, gracias por estar con nosotros. Por favor, repita la visita, porque recuerda que TV Perú llega al último rincón del país, así que es muy útil tener este tipo de actualizaciones con base técnica. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esta noche vamos a una pausa, pero regresamos con Marilú Martens, ministra de Educación, por supuesto, y actual directora de CARE Perú. ¿Por qué? Hay una serie de iniciativas para poder también mostrar humanidad con los inmigrantes venezolanos en circunstancias tan complejas como esta. Regresamos. Si ya era complejo administrar la tragedia de los hermanos venezolanos que se han trasladado hasta el Perú en el orden casi de 1 millón de personas, pues esta complejidad se vuelve particularmente dramática en medio de una pandemia. No tengo que dar detalles al respecto, y es realmente triste, ¿no?, la situación de personas que venían en medio de todo buscando un futuro mejor y se encuentran con una hecatombe como la que significa una pandemia, incluso también pues para la economía y el acceso al empleo. Y por supuesto enfrentar brotes de xenofobia, que no es ningún secreto.
que se están dando. Marilu Martens, por supuesto, la conocemos como exministra de Educación, pero es actualmente directora de CARE Perú. Le damos la bienvenida esta noche porque hay un proyecto muy interesante, Sueños sin Fronteras, donde se reconocen las iniciativas que refuercen la integración entre peruanos y venezolanos, sobre todo, como repito, Marilu, ¿cómo está usted? Buenas noches, en circunstancias tan difíciles y desafiantes como estas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de contar un poco, ¿no? A todas las personas qué estamos haciendo en el marco de la emergencia, que definitivamente nos impacta a todos, con una incertidumbre, un estrés, un incremento en casos de violencia, muchos de ellos a consecuencia o basadas en género. Tenemos un sistema de salud pública desbordado, ¿no? Frente a la pandemia. Además, la cuarentena disminuye la posibilidad de generar medios de vida. Esta población de refugiados, inmigrantes venezolanos, además, están viviendo ahora el vencimiento de los plazos establecidos para la regulación migratoria para poder trabajar en el Perú. Entonces, se necesitan programas como el que estamos implementando desde CARE Perú. Este programa, que es parte de un proyecto financiado por el gobierno de los Estados Unidos dentro del marco del proyecto Alma Llanera, tiene como finalidad principal mejorar la autosuficiencia y la integración de los refugiados, inmigrantes venezolanos vulnerables en el Perú, a través de un mayor acceso a los servicios de protección, de salud mental y a los medios de vida. Tenemos un problema con el audio, nos hemos quedado en salud mental. ¿Puede repetir? Salud mental. Sí, ajá, sí, Por siga supuesto, por favor, por sí. supuesto. Y te contaba, y los medios de vida, Enrique. ¿Qué hacemos? Hemos trabajado con ya más de 20.000 personas, venezolanos, venezolanas, que están en esta situación de vulnerabilidad. Hemos podido apoyarlos a través de este programa para que ellos tengan acceso a servicios de orientación legal, de orientación salud, de soporte psicosocial. Hemos trabajado con la población venezolana en poder informarlos, acompañarlos sobre sus derechos y su exigibilidad, servicios de protección y salud en el marco de esta emergencia. Pero también hemos trabajado, Enrique, en fortalecer las capacidades, las competencias de cerca de 500 profesionales peruanos, ¿no? O en el Perú, profesionales de la salud mental, para que puedan ellos atender a los pacientes migrantes para poder sobrellevar el duelo que ya llevaban y encima, bueno, el estrés que están viviendo por la pandemia, ¿no? Entonces, es un programa en el que trabajamos con la población venezolana, pero también trabajamos, por supuesto, con todos los profesionales que puedan brindarle ese apoyo en esta difícil situación que vive. Fundamental el tema de la salud mental. Si nos vamos hacia el otro lado, ¿qué le diríamos a la sociedad peruana? ¿No? Porque es también, como decíamos, antes ya había pues cierto tipo de problemas, se hacían esfuerzos desde sectores, ¿no? Puntuales de la sociedad para ser, como decía, lo más empáticos y lo más humanos con personas que están atravesando una situación tan complicada, pero ahora pues es evidente que vemos a muchos venezolanos pidiendo dinero en la calle, con sus pequeños en brazos, en situaciones realmente, aparte de riesgo adicional, gente que recorre las calles pidiendo prácticamente dinero hacia las ventanas, realmente triste, y esto al mismo tiempo puede generar también situaciones adicionales de xenofobia. ¿Qué le decimos al peruano? Bueno, al peruano le decimos que todos estamos viviendo esta crisis, estas consecuencias, y que además yo no creo que a nadie le guste estar en las condiciones que están esas familias que realmente, como tú dices, están en las calles exponiéndose, exponiendo a sus hijos, pero el poder tener un presupuesto, ¿no? que adquieren a través, digamos, de esta modalidad para poder asegurar la alimentación es una señal de que están pasando por malos momentos y tenemos que ser
solidarios. Y aquí, más allá de que sean venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos, y justamente, Enrique, lo que tratamos de promover a través de concursos que hemos implementado es proceso de respeto, de diálogo, para que podamos aprender nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias sociales, ¿no? Y a través de este concurso que hemos implementado en que la Vam- cómo era la institución en el Perú, ¿no? Poder reconocer y poder valorar estas historias de manera que podamos recoger desde las experiencias buenas actitudes, buenas señales de que todos somos personas, no hay fronteras Así es. cuando se trata de solidaridad. Y precisamente ahí vemos en pantallas pues los ejemplos de estas iniciativas, tanto de los carteles, vemos a una pareja por ahí, ¿no? De, no sé si es un venezolano con una peruana o al revés, en fin, todas estas expresiones que dan cuenta de lo que usted señala, que por supuesto es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Gracias Marilu Martens por estar con nosotros esta noche, directora de CARE Perú, con esta iniciativa tan humana, tan empática, tan necesaria en momentos como este donde de ninguna manera lo que se debe perder para empezar es la compasión. Vamos a regresar después de esta pausa con Julio César Castiglione y lo comenzábamos a conversar con el ministro de Defensa. Esta tragedia, hemos seguido prácticamente hora a hora la situación en este derrumbe, esta obra en el Cercado de Lima y lamentablemente pues ha tenido un triste final con el hallazgo del cadáver de este obrero que trabajaba por 150 soles en una obra informal e ilegal. Regresamos. Estamos con el experto en temas municipales, Julio César Castiglione, a quien le queremos primero preguntar, buenas noches, señor Castiglione, gracias por estar con nosotros, en torno a esta tragedia que se ha confirmado hoy sobre la muerte de este obrero que trabajaba en el Cercado de Lima en una obra informal. Se dice que estaba además, ¿no? Muy mal pagado. Hemos conversado más temprano con el ministro de Defensa al respecto, pero la informalidad sigue siendo pues un factor que en el Perú se cobra vidas día a día, más allá incluso de la situación tan compleja que vivimos con la pandemia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Sí, es lamentable que el obrero haya fallecido y esto complica evidentemente la responsabilidad de parte de quienes estaban haciendo esas excavaciones, de uno de los propietarios de este predio que estaba haciendo las excavaciones, porque evidentemente ya pasamos de un tema administrativo, pasamos a un tema de carácter penal, porque aquí hay lesiones seguidas de muerte. Y en consecuencia, esto es una muerte a título de culpa, pero que sin embargo tiene una responsabilidad la persona que lo ha contratado. Y en cuanto a la responsabilidad de carácter administrativo, tiene la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque hay un área que se denomina un área de fiscalización. Los fiscalizadores no son solamente para perseguir ambulantes, es más, los fiscalizadores no persiguen ambulantes, fiscalizan y levantan el acta correspondiente. Fíjese usted, han estado construyendo. Para construir han tenido que primero sacar la tierra. Entonces, si hay movimiento de tierras, esta era trasladada a la calle y de ahí llevada en carretillas, en triciclos o en carro a algún lugar. Y para construir se necesitan los materiales necesarios, desde el hormigón,
el cemento, la arena. Entonces también hay movimiento de ambos lados, hay movimiento, materiales que ingresan y desmonte que sale. O sea, había que haber detectado, ¿no?, una obra con estas características. Pero evidentemente que sí, y además no es un lugar, no es el Cerro San Cosme, es una esquina muy concurrida, está en la avenida Abancay. Y entonces hay una responsabilidad ahí de carácter administrativo al funcionario responsable Sin de la duda. fiscalía. Sin duda. Ahora, Sí. y evidentemente además, efectivamente usted dice, es en esta esquina, ¿no?, que es concurrida, y con las características, las escenas que tenemos en pantalla que nos dan un poquito de altura, ¿no?, se ve claramente la característica de este tipo de edificaciones en el centro de Lima, que son pues, mírame y no me toques. O sea, entrar además ahí, ¿no?, con una obra con estas características era, no hay que ser experto, ¿no?, era invitar a la tragedia. Claro. Entonces ya hay la conciencia de que algo podía suceder. ¿Era un hecho previsible? Sí. Era un hecho previsible porque el Ministerio de Cultura jamás les iba a dar la autorización, porque esto es patrimonio histórico, esta casa que se ha derrumbado es patrimonio histórico, y en consecuencia jamás le iba a dar la autorización para que se hagan esas excavaciones. Entonces, esta responsabilidad también administrativa que se traslada al gerente de fiscalización le puede, como cómplice, dependiendo del nivel de participación, le puede llegar al propio alcalde de la municipalidad. ¿Y por qué yo siempre digo al alcalde de una municipalidad? Yo no tengo ningún encono con los alcaldes. Yo soy un defensor de las municipalidades como estructura, como organización. Yo tuve el honor de participar en la redacción de la actual Ley Orgánica de Municipalidades, y en el artículo 6 se puso que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. ¿Para qué se le puso? Porque en la anterior ley decía que era el personero. Entonces, cuando iban a un juicio o a una fiscalía, el fiscal lo sacaba porque es el personero, el responsable es el gerente municipal. Para evitar eso se puso que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva, es decir, para que no esté escapándose de Claro, alguna claro. responsabilidad. Muy bien. Se tendrán que ir aclarando las responsabilidades. Otro alcalde que seguramente se tendrá que aclarar en algún momento sus responsabilidades es el de Moche. Queríamos preguntarle sobre este señor porque él promociona los medicamentos que le salen por el forro, en realidad, para combatir la pandemia. Se revela, ¿no?, ante las medidas que buscan precisamente frenar la pandemia emitidas desde el Ejecutivo. ¿Qué se hace con un señor como este que al parecer piensa que vive no en una localidad específica, sino en un feudo? Denunciarlo penalmente. El Ministerio Público ya tiene que haber, esto ya hace varios días atrás, tiene que haber hecho las diligencias preliminares y haber pasado la etapa intermedia para que de una vez se recoja todas las pruebas correspondientes y se le denuncie por varios delitos. El delito de abuso de autoridad en la modalidad de omisión, dejar de hacer de lo que está obligado a hacer, violencia y resistencia a la autoridad, está lo que se conocía como el desacato, está poniéndose en contra de las disposiciones del gobierno, y al mismo tiempo un delito contra la salud. Este delito contra la salud pública se introdujo en el Código Penal a raíz de la propagación del SIDA, que personas con SIDA, sabiendo que tenían SIDA, contagiaban a otras personas. Entonces, aquel alcalde, sabiendo que sus vecinos se pueden contagiar, se está resistiendo a acatar las disposiciones del gobierno nacional, por lo cual debe ser denunciado inmediatamente. Perfecto. Y, si es posible, suspendido en el cargo.
Nos queda un minutito, literalmente, Julio César. Otro último tema que preocupa en todo este ámbito municipal es hoy lo que hemos visto lamentablemente con la suspensión de las rutas alimentadoras del Metropolitano. Ya había pasado la responsabilidad del transporte esta semana, ¿no?, prácticamente a la ATU. Y es doblemente trágico, pues, porque en medio de la pandemia los usuarios se quedan sin este servicio fundamental y lo que vemos ahora, de nuevo, es la proliferación de colectivos donde no se cumple ninguna regla. Sí, ese es un problema. La ATU, cuando no empezó mal, empezó bien, liberó los candados que habían entre el transporte de Lima al Callao y del Callao a Lima. O sea, los taxis de Lima podían ir al Callao y los del Callao podían venir a Lima libremente. Pero se han quedado en mitad del camino y en consecuencia esta suspensión de los alimentadores evidentemente trae consigo grandes problemas, porque ahora la población no va a tener con qué trasladarse, y más aún cuando en los vehículos va una sola persona por asiento y no se permite que vaya la gente parada. Así es. Entonces estamos una situación muy peligrosa y donde los propios transportistas se están quejando porque evidentemente en muchos casos se está trabajando a pérdida porque no se permite que suban más personas como antes subían. Así es, donde la ATU va a tener que reaccionar precisamente en virtud al contacto, ¿no?, a la relación directa que tiene con el Ejecutivo. Gracias, Julio César Castiglioni, por acompañarnos esta noche con estos temas que nos preocupan, y nos preocupa, por supuesto, la salud de la ciudadanía, y por eso este programa que le sigue a cara está también en este horario. Sigan ustedes con Cuerpo Médico y nos vemos mañana con más Cara a Cara. Que tengan una excelente noche.